doctor don José Cepeda Gómez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, que va a abordar este tema. Hemos titulado la conferencia, su intervención, España, austracistas y borbones, dos modelos de Estado. El profesor Cepeda es un maestro. Y para mí, además, es un placer presentarle porque el profesor Cepeda fue profesor mío. Fue uno de estos profesores que tantas veces hemos oído ese dicho de... Por nuestra vida han pasado muchos profesores, buenos, malos y regulares. Pero los buenos son los que se recuerdan por su nombre y apellidos, por la materia que daban, e incluso recuerdas alguna de sus clases, y para los que además después somos profesores, tal vez sean estos profesores que nos marcan y que nos hacen dar las clases como las damos. Además, el profesor Cepeda fue de los profesores, o el profesor que incluso me firmó las primeras cartas de presentación para visitar los primeros colegios cuando empezaba mi carrera docente. Por lo tanto, es de los profesores no solamente que recuerdo, sino además que recuerdo con mucho cariño. Y recuerdo muchas de sus clases, y una en especial relacionada con el tema, en la que cuando estábamos estudiando, acercándonos a la Guerra de Sucesión y a los decretos de Nueva Planta, y después de ver todo el tema, un compañero de clase originario de Extremadura pues levantó la mano y le dijo al profesor: a mí me gustaría que, además de ver la posición de crítica a los decretos de Nueva Planta por las reformas llevadas a cabo en la Corona de Aragón, ¿qué efecto tuvo en otras zonas? Y el profesor Cepeda le invitó a presentar ese otro punto de vista a él mismo, a este alumno. Y bueno, pues fue de esos ejemplos que tú trasladas después a tus clases. El profesor Cepeda tiene gran número de publicaciones y especialmente ha investigado sobre cuestiones militares, de historia militar española, y ese periodo complejo que hay entre finales, que ocupa los finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, edad moderna, edad contemporánea, dónde está la frontera, época en la que se producen tantos cambios, época de crisis del antiguo régimen y de construcción de un nuevo régimen. Y quiero citar, si puede generarles algún interés, obras para mí desde luego muy ilustrativas, como Los pronunciamientos en la España del siglo XIX o El ejército español en la política española, 1787-1843. Antes de dar la palabra al profesor Cepeda, no puedo dejar de recordar a la que ha sido la inspiradora fundamental de este ciclo, la profesora doctora doña María Victoria Chico, que por responsabilidades académicas en la facultad en este momento, responsabilidades de clase, no puede acompañarnos o no puede realizar la presentación de algunos de los ponentes. Me encanta, y en este caso especialmente, sustituirla, pero creo que es justo recordarla como una de las principales impulsoras de este ciclo de conferencias. Pues adelante, profesor Cepeda, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Da gusto venir a mi casa, porque recuerden, eso no lo ha dicho José Miguel, que yo soy colegial de este colegio desde el año 76, lo comentaba hace un rato, y mi padre incluso lo fue desde el año 42 hasta que murió como colegial de honor. Por lo tanto, para mí es una satisfacción estar aquí. Y además tengo a varios alumnos a los que quiero entrañablemente. Han oído ustedes hacer elogios que uno dice: caray, si fuera verdad la mitad de lo que dice sería para dormir tranquilo y la pierna suelta. Pero tengo también a la doctora Herrero, que es mi primera doctora, a la que luego tuve la inmensa alegría de ver como colega en el Departamento de Historia Moderna de la Complutense. Por lo tanto, estoy en mi casa. He dado una propuesta al presidente que creo que la va a cumplir. Ya verán que es un tema muy bonito. La Constitución de Cádiz lo que dice de educación, que merece que le pongamos un
un cuadro de honor. Bien. Pero decía que para mí es una satisfacción no solamente por estar en este lugar y ante este auditorio, de los cuales algunos son, repito, entrañables alumnos míos, colegas míos ahora, pero la condición de alumno no se quita nunca, de lo cual, lógicamente, me hace que a mí me ocurra exactamente lo mismo. Pero además es que es un tema en el que yo desde hace mucho tiempo, curiosamente, aunque es verdad que trabajo fundamentalmente al final del 18 o comienzo del 19, pero por ejemplo el tema de la nueva planta siempre me ha llamado la atención. De hecho, en un librito, un manual del 18 que hicimos la doctora Capel y yo, la doctora Capel ahora es directora de mi departamento y compañera mía desde hace 40 y tantos años, nos conocimos cuando yo estudiaba en el Instituto Padre Suárez y ella en el Ángel Ganivet. Y en un libro que tenemos, en una colección de historia de España, el capítulo de la Guerra de Sucesión, voy a leerles algunos párrafos míos. Curiosamente ha tenido cierto éxito. Les voy a decir por qué, porque me han plagiado sin citarme, y eso es lo mejor que puede ocurrir a alguien cuando uno ve en internet que alguien dice si esta frase me suena. Bueno, eso es lo mejor que puede ocurrir. Ya verán lo que quiero decir cuando hablo de mi interés por la nueva planta. Pero en el ciclo que se llama La vertebración de un Estado, lo primero que yo voy a hacer es leerles algo. Podía haberlo hecho al final, pero voy a leerles un texto que incluso algún alumno de máster me miró con cierta extrañeza cuando, sin darles el texto, dije que los reyes católicos no querían ser llamados reyes de España. Bien, Hernando de Pulgar, en la crónica de los reyes católicos de 1490, en el capítulo 86, de la guerra que el clavero de Alcántara y la condesa de Medellín hicieron en favor del rey de Portugal, página 151, lo digo, es simplemente esto, no voy a decirles más citas, pero es para que vean que no me invento nada. Tengo aquí incluso la fotocopia de la crónica de Reyes Católicos. Dice lo siguiente: platicóse a sí mismo en el consejo del rey y de la reina cómo se debían intitular. Como quiera que los votos de algunos de su consejo eran que se intitulasen reyes y señores de España, pues sucediendo en aquellos reinos del rey de Aragón eran señores de toda la mayor parte de ella, pero determinaron de lo no hacer e intituláronse en todas sus cartas de esta manera: don Fernando, doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sevilla, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de la Algeciras, de Gibraltar, conde y condesa de Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de Rosellón y de Cerdania, marqueses de Oristán y de Gociano, etc. Es decir, los reyes católicos no quisieron ser llamados reyes de España. Sobre este tema hay, por cierto, un debate interesantísimo en donde se han buscado diversos argumentos, pero lo que está claro, y fíjense bien, por eso un alumno de máster de una cierta afiliación, iba a decir política, poco menos que me acusó de que yo estaba inventándome cosas. Le dije que si los reyes católicos no fueron reyes de España, ¿por qué ellos no quisieron? Se debatió en su consejo y dijeron que no. Es probable, también es verdad, es probable, sobre esto han escrito incluso textos bastante extensos profesores, sobre todo de historia del derecho, Suárez, José Ángel Sesma, etc. Hay toda una serie de temas de profesores que han tratado de verlo. Pero, independientemente de ello, lo que parece claro es que no quisieron perder precisamente esa larga serie de denominaciones que en su intitulación, y recuerden que hasta el siglo XVIII todos los reyes la mantienen. Por cierto, para no armar lío, lo dejaré así muy bajito, los Borbones en algún caso también en alguna ocasión aparecen y mantienen todavía esa intitulación, curiosamente, lo cual ya plantea un problema más complejo, porque ahí sí que parece que ya tiene otra significación distinta de la que tiene en el siglo XV y en el siglo XVI y XVII, en donde evidentemente, repito, ninguno de los reyes van a querer ser llamados así. No quieren ser llamados reyes de España.
Cuidado, otro dato. En el sepulcro de los Reyes Católicos de Granada, ustedes pueden leer la Capilla Real, uno de los lugares más bellos del mundo, aunque su hijo, su nieto Carlos V, que saben ustedes, dijo que le pareció una iglesia de mercaderes, ahí no tenía buen gusto. Quizá estaba pensando en el Escorial, recuerden que la idea del Escorial es de Carlos V, no es de Felipe II. Pues bien, en la Capilla Real de Granada, ¿cómo se menciona a Isabel y Fernando? Fernandus Aragonum et Elisabetha Castelle. No se alude a España. Es decir, los reyes católicos, incluso en su tumba, no son llamados reyes de España. Por lo tanto, el tema, repito, podíamos discutir cuál es el motivo, es posible que fuera también para no ofender a los portugueses, bien, pero el hecho, repito, es que los reyes católicos, Isabel y Fernando, y sus sucesores de la Casa de Austria, no quisieron ser llamados reyes de España. Pero, naturalmente, hay otra realidad que está junto a ella. Reyes de España, fuera de España, eran habitualmente llamados así. Por ejemplo, hablando de fechas, en el Tratado de Trento de 13 de octubre de 1501, en el Tratado de Lyon de 5 de abril de 1503, en el Tratado de Blois de 22 de septiembre de 1504 se habla de reyes de España. Es decir, no solo porque en el extranjero se hablaba de España un alemán, un francés. Por cierto, si digo un alemán estoy cometiendo también la misma equivocación. No había un alemán, lo que había era alguien que vivía en lo que hoy es Alemania. Recuerden que Alemania es uno de los países más jóvenes de Europa, del mundo. Alemania la mitad de vieja que Estados Unidos, cosa que muchas veces se olvida. Italia 3/4 lo mismo. De la misma manera que todos entendemos lo que es Italia o Alemania, aunque hasta el siglo XIX, en la segunda mitad del XIX, no son como tal estados, lo mismo podíamos decir de España desde el siglo XV. Se nos llama España desde fuera. Y, esto sí es importante, incluso en tratados. En la capitulación de Pamplona, 1512, también se aparece Isabel Fernando, en este caso Fernando, rey de España. Pero la titulación oficial, insisto, no fue nunca rey de España. Otro, en este aspecto también, para que quede claro lo que después veré, haré un pequeño repaso de cuál es la evolución del Estado moderno, lo que se requiere, etc. Pero hay algo que también me importa mucho y es lo siguiente. Felipe II, fíjense bien, Felipe II en 1585 abandona Madrid para dirigirse a Aragón acompañado de buena parte de su corte. Una relación de este viaje da noticia de la bienvenida que tomó el texto de mi colega el doctor Bouza, que cogió un documento que decía: mucha gente comarcana bailando y cantando con mucha alegría tributó a la comitiva al alcanzar las primeras tierras aragonesas una bienvenida especial. Llegado el rey hasta los términos, se dio paso a una ceremonia perfectamente organizada por la que, en presencia de Juan de Lanuza el Viejo, Justicia Mayor de Aragón, los alcaldes y alguaciles y toda la justicia de Castilla es obligada a poner sus varas de justicia en el suelo según costumbre antigua, porque Aragón es otro reino. Felipe II, 1585. Bien, evidentemente podríamos decir, por ejemplo, que esa fuente que cita el doctor Bouza y que yo recojo para ustedes, decía lo siguiente: si pasare los mojones alguno que en Castilla mató a un hombre o debe cantidad de hacienda, es libre y no le puede prender la justicia de Castilla. Es decir, en definitiva, podríamos citar tanto a los reyes católicos que no quieren ser llamados reyes de España o a Felipe II, en que tenemos un concepto de Estado que es, voy a decirlo ya de antemano, conocido como monarquía católica. Y podríamos hablar un rato largo de que ese concepto católico no significa en modo alguno que haya una pretensión especial por parte de los españoles. Recuerden que cuando el Papa llama a Isabel y Fernando reyes católicos, por la misma época llama a Majestad Cristianísima al rey de Francia, Majestad Fidelísima al rey de Portugal, y la reina de Inglaterra hoy todavía se llama Defensor Fidei. La actual reina sigue llamándose Defensor Fidei. Por lo tanto, el concepto católico en este sentido no se debe sacar fuera del contexto, aunque es verdad que para los reyes de la Casa de Austria el concepto católico es fundamental
y lo tienen a gala el llamarse así. En cualquier caso, fíjense bien, monarquía católica. Monarquía católica, que es lo que en un trabajo interesantísimo de un inglés, al que debemos mucho los historiadores españoles, el doctor Eliot, llamó hace unos 30 años con un concepto que es fundamental para entender el tema que estamos viendo: monarquía compuesta. España es un ejemplo, como otros países europeos, los viejos países europeos, quizá con excepción de Portugal, son monarquías compuestas. Es decir, son monarquías que, como su nombre sugiere, son producto de la unión, en un momento determinado, de reinos que previamente habían tenido una situación previa de independencia, puede ser Inglaterra con respecto a Escocia. Con Gales, realmente en Gales es un tema mucho más complejo, pero la propia Francia, recuerden que no es en absoluto una unidad, es decir, Francia es la consecuencia también de la unión al corazón, a la isla de Francia, de una serie de territorios que se van uniendo precisamente a lo que finalmente será el Estado francés, pero entendiéndolo también como una monarquía compuesta. Es decir, por lo tanto, España es esa monarquía católica, una monarquía compuesta, en donde cada una de las partes que componen ese espacio siguen teniendo su especificidad, que se manifiesta en los pesos, las medidas, las leyes, el Parlamento, las Cortes. En Castilla hay Cortes en Navarra, hay Cortes en Aragón, incluso en el caso de Aragón, que es también una corona supranacional, también curiosamente pues estarán las Cortes de Aragón, las Cortes de Valencia, las Cortes de Cataluña. Pero lo que me importa es que Felipe II, cuando muere en 1597, cuando muere en el 98, en uno de los documentos de unos meses anteriores, volvía a decir: yo, don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia. Es decir, de nuevo se repiten, y podíamos decir exactamente lo mismo con Felipe III, Felipe IV y con Carlos II. Es decir, son, por lo tanto, y en este caso, repito, me parece fundamental recordar que los reyes del 16 y el 17 español no quisieron en ningún momento cambiar esa situación. Alguien me podría decir, y naturalmente voy a hacerlo yo, que hay un intento, precisamente, a comienzo del reinado de Felipe IV, cuando el conde duque de Olivares, que representa una generación interesantísima de estudiar, también le debemos a Eliot el inicio de la recuperación de la imagen de Olivares, el hombre que, según Eliot, estuvo a punto de ganarle a Richelieu, pero al final fue Richelieu el que se llevó el gato al agua, pero estuvo a punto, muy cerquita estuvimos de ganar a la Francia de Richelieu. Pues bien, Olivares en 1624 tiene uno de esos textos que hemos utilizado todos los historiadores, todos los profesores de historia alguna vez, que por cierto tendría que decir ahora con sorpresa que desde hace 15 días yo tengo una duda curiosísima. El texto es el memorial que escribe Olivares a Felipe IV diciendo: tenga vuestra majestad por el negocio más importante de vuestra monarquía el haceros rey de España. Quiero decir, señor, que no os contentéis con ser rey de Castilla, de Aragón, sino que trabajáis por él. Bien, ese texto, sobre el que estudió Eliot, incluso hizo un trabajo interesantísimo. Curiosamente, ahora, en los últimos tiempos, ha suscitado algo que me da pena tener que decirles, pero un profesor debe hacerlo. Hay un autor que dice que no es un texto de Olivares de 1624, sino que está escrito en el siglo XVIII. Yo lo dejo simplemente como hipótesis, es el doctor Rivero el que dice esto. Conste que a mí me lo dijo el doctor García Cárcel en una tesis doctoral hace 15 días, estábamos en Murcia y nos comentó eso, y a mí me produjo una enorme sensación de shock. Dejemos, de momento, aceptemos que Olivares es el autor de ese texto. Bien, si es un texto del 18, desde luego cambiaría mucho las cosas, porque lógicamente no es lo mismo escribir ese canto a hacerse rey de España
y no de Castilla, Aragón, etcétera, no es lo mismo hacerlo en 1624 que hacerlo en 1750. Pero recuerden que existe esta duda. El hecho de que me lo dijera a mí alguien como el doctor García Cárcel, que trabaja muy bien y que es un hombre de enorme fidelidad al documento, el hecho de que exista, de que él tuviese también dudas, por lo menos él plantease dudas, es llamativo. La idea de Rivero, el profesor Rivero, es que es un texto demasiado bonito para estar escrito en 1624. El texto es una preciosidad, recuerden, tenga vuestra majestad por el negocio más importante de vuestra monarquía, el haceros rey de España. Quiero decir, señor, que no os contentéis con ser rey de Castilla, de Aragón, etc. Bien, en cualquier caso, ¿qué es lo que, contexto o no? Es decir, el texto puede no ser exactamente el que hizo Olivares, pero es cierto que la política de Olivares, que coincide con lo que quiere Felipe IV, es lo que acabará provocando el levantamiento de catalanes, portugueses, incluso con las alteraciones en Aragón, etc. Es decir, contexto o no, ojalá sea falsa la pretensión de que no lo escribió Olivares, pero lo que es evidente es que la política, la primera vez que se cuestiona el ordenamiento plurinacional de la monarquía hispánica, de la monarquía católica, es con Felipe IV, comienzos del reinado de Felipe IV. Y también es verdad que Felipe IV, a partir de 1652, llega a una conclusión clarísima. Cuando ordena incluso a su hijo que físicamente reciba las llaves de Barcelona, dándole un abrazo al conseller en cap que va a rendir, como era propio de la época, la ciudad, entregándole las llaves y arrodillándole, el hijo de Felipe IV, recuerden, su hijo natural, Juan José de Austria, personaje interesantísimo en la España del XVII, obliga a levantarse en un teatral y barroco acto, y lo importante no es el que le levanten ese acto en 1652, es que desde 1652 hasta 1700 no hay el menor problema en la monarquía de reinos entre Madrid y la corona de Aragón. Más aún, hoy sabemos claramente que precisamente Juan José de Austria se apoya en la corona de Aragón y muy particularmente en Cataluña para reivindicar un cambio de política en Madrid. De hecho, el primer pronunciamiento militar de la historia de España lo da precisamente Juan José de Austria con el apoyo de la corona de Aragón. Como ha estudiado el doctor Sánchez, Cataluña en la segunda mitad del XVII no solamente no plantea el menor problema a la gobernación de la monarquía católica, sino que, atención, si los catalanes a partir de 1705, no antes, se sublevan, precisamente es porque para ellos la continuidad con el sistema de los Austrias es bueno, es positivo, se sienten a gusto con la confederación que significó la España de los Austrias. Mientras que en cambio para los castellanos, cualquiera que viniese en 1700 sería mejor que lo que dejaban. Es decir, sabemos hoy que en la nueva interpretación de lo que es la guerra de sucesión, incluyendo hasta muchos de los temas que son desgraciadamente polémicos hoy en día por una cierta historiografía radical catalana que no tiene razón, sencillamente los catalanes en 1700 estaban claramente mucho más a gusto con los austrias madrileños que el resto de los españoles. ¿Por qué? Porque se había cumplido escrupulosamente desde 1652 el neoforalismo, es decir, el respeto a lo que está detrás de esta intitulación de Isabel Fernando, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, que para ser jurado rey tenía que jurarse los fueros, es decir, esa particularidad que convierte también a España en el siglo XVI y XVII en una monarquía supranacional de reinos, en donde cada uno de esos reinos tiene una estructura muy semejante internamente, pero que es gobernada por Madrid, vamos a decir Madrid, de una manera distinta. El caso más claro, por ejemplo, recuerden, Felipe II, y podríamos hablar aquí clarísimamente de cómo gobierna Portugal.
y cómo gobierna, en cambio, otras zonas de su monarquía. La diferencia es clara, es decir, cada uno de los territorios, podíamos, sin hablar de largo y tendido, cada uno de ellos, lógicamente, es diferente la consideración que tiene la corte madrileña con respecto a ellos. Felipe II, en 1585, curiosamente, ha dicho lo que les he citado antes, ese texto que habla de lo que ocurre cuando va a llegar a Aragón. Pero, curiosamente, poco antes de incorporar Portugal, agregar a Portugal, no anexionarse Portugal, agregar a Portugal a la monarquía, lo que hace es, para vencer las resistencias de algunos portugueses que son reticentes al derecho evidente que tiene Felipe a la corona, lo que hace Felipe II es escribir de puño y letra, atención lo siguiente: juntarse los unos reinos y los otros no se consigue por ser de un mismo dueño, pues aunque lo son los de Aragón y estos de Castilla, no por esto están juntos los reinos, sino tan apartados como lo eran cuando eran dueños diferentes. Se pueden hacer muchas prevenciones, de manera que aunque sean siempre de un mismo dueño, no se junten los reinos, sino que estén apartados. Bien, dicho de otra manera, la configuración de la España de la primera edad moderna, reyes católicos y Austrias, es muy clara. Es la de una monarquía supranacional de reinos, monarquía hispánica, monarquía católica. Repito que se podría hablar mucho al respecto, pero me importa insistir en que son los propios reyes los que no quieren ser llamados reyes de España. No es un problema de los historiadores del siglo XXI o de los historiadores del siglo XIX siquiera. Al revés, probablemente se desenfoca el tema en el siglo XIX o en el siglo XX. Entre otras razones porque recuerden que los historiadores que hacen historia desde el siglo XVIII hasta nuestros días, por lo menos dejémoslo del siglo XVIII y siglo XIX, están imbuidos, por el contrario, de una idea claramente diferente, que es la que triunfará a finales del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII en países europeos, en muchos países europeos, no solamente en España, que es la que lleva a lo que llamamos centralismo borbónico. Piensen ustedes que si en lugar de centralismo hablamos de jacobinismo, queda mucho más bonito. Y recuerden que algo que muchas veces se nos olvida, cuando un francés habla de libertad, fraternidad e igualdad, la igualdad de la que habla un francés es que tiene que haber las mismas autoridades en la isla de Francia o en la isla de Reunión, y juego con que la Reunión está muy lejos de donde está la isla de Francia, que tiene que haber el mismo prefecto que esté en las Landas que el que está en Marsella o que el que está en las islas del Caribe. Es decir, el concepto de igualdad para un francés de la Revolución es sencillamente igualdad en todo, porque fuero igual a privilegio. Es decir, que por lo tanto el jacobinismo francés, el centralismo francés, que ha seguido hasta prácticamente nuestros días, recuerden que De Gaulle curiosamente perdió un referéndum porque pretendía dar mayor autonomía a los departamentos franceses, curiosamente perdió un referéndum en el año 69 del siglo pasado. Ese centralismo francés es el que ha influido en los historiadores y políticos españoles hasta 1976. Claramente, pero este es otro tema distinto. Quiero decir con ello algo que me importa mucho. El concepto que podamos tener hoy de lo que es centralismo, fíjense bien que estoy intentando evitar, no sé si no tendré más remedio que hacerlo, hablar de autonomía, palabra autonomía, pero cuidado porque lo que no se puede hacer, por lo menos para un historiador, es confundir los términos históricos. Sencillamente, utilizar la palabra democracia igual a autonomía es una sandez, un disparate. No ese es el problema, es otro tema mucho más complejo. Los franceses han sido centralistas toda su historia desde el siglo XVII y no son una dictadura. Y en cambio hay dictaduras incluso en nuestros días que teóricamente son federaciones, son repúblicas, incluso hasta con estados formando parte de federaciones. Es decir, la palabra igualdad en política para un francés es la que llegó a la mayoría de los políticos españoles del siglo XIX, y les recuerdo que
el único grupo político que en el siglo XIX curiosamente entronca claramente con lo que sería el pensamiento de los Austrias es el carlismo. Y el carlismo, aunque hay también, que no se me enfade nadie, aunque hay un carlismo progresista, pero el carlismo en el siglo XIX es básicamente un carlismo ultraconservador. Fíjense bien lo que quiero decir, afortunadamente, yo lo creo así, por eso Espartero tiene tantas calles en Madrid, tantas plazas. Recordad que Bilbao es por la batalla de Bilbao y Luchana es por... Pues bien, los liberales del siglo XIX, por influencia francesa, son claramente jacobinos, son claramente centralistas. Con lo cual, su interpretación de la transformación que se produce en España entre el siglo final del XVII y comienzo del XVIII está mediatizada por ese sentimiento. Pero, a su vez, ¿quiénes han hecho la historia de España desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX? Muchos escritores que se sienten vinculados absolutamente con los Borbones. Es decir, la historia que hacen en el siglo XVIII muchos historiadores españoles, muchos políticos españoles, Campomanes, todos ellos están lógicamente defendiendo lo que es su forma de entender la concepción de España. Bien, es decir, una España centralista radicalmente distinta a la que hemos visto hasta ahora. Pero, aunque luego volveré sobre ello, quisiera recordar también otra cosa fundamental. Es que ese centralismo no es solo español. Aunque volveré sobre ello. Enero de 1707. ¿Alguno de ustedes recuerda qué gran acontecimiento se produce en algún lugar del occidente europeo? Nace un nuevo Estado. Lo he oído en bajito. La Gran Bretaña. Enero de 1707. Junio de 1707 es el primer decreto Nueva Planta. Es decir, los ingleses varios meses antes que nosotros, ponen en marcha un proceso. Eso sí, en Inglaterra se edulcora de tal manera que nadie habla del centralismo inglés. Pero les recuerdo que desde 1707 hasta que Tony Blair hace 20 años devolvió a Escocia sus poderes, los parlamentarios escoceses no iban a Edimburgo, sino que iban a Londres. ¿Cómo se consigue eso? Se ha dicho muchas veces, bueno, es que se consigue porque en España hubo una guerra, etcétera. Cuidado, a los escoceses que no eran partidarios de la Unión se les machacó durísimamente durante gran parte del siglo XVIII. Y hasta mediados del siglo XVIII hubo muchos jacobitas, muchos partidarios de los Estuardo, que a su vez se identificaban con la nación escocesa, y en varios momentos del siglo XVIII incluso hay sangrientas batallas y son represaliados. Es decir, yo estoy dispuesto a decir que murieron mucho más escoceses en el siglo XVIII por defender la patria escocesa perdida en 1707 que muchos catalanes por la misma razón, aunque es verdad que en 1714 mueren cuando se produce el asalto frontal a Barcelona. Probablemente los defensores de Barcelona que mueren, y lo hacen brillantemente, vaya por delante, seguramente no serían más allá de 1000. Son muchos miles de escoceses los que en el siglo XVIII mueren por esto. Pero en cualquier caso, quedémonos con el dato. En mismo año, incluso adelantándose los ingleses, se pierde la pluralidad previa que existía en las Islas Británicas. En el caso de Irlanda, para que le voy a contar lo que significa, Irlanda es víctima de la opresión inglesa históricamente y tal. Pero quiero decir que quede claro, si pudiéramos insistir, veríamos que hay muchos países de Europa occidental que en los últimos años del XVII y comienzo del XVIII están buscando, ¿qué están buscando? Están buscando lo que han pretendido todos los poderes desde el siglo XV, aunque lo han ido haciendo de una manera más sutil, porque cuidado, también debería decir ahora, no creo que se me pase, que cuando se habla de esta España, de la monarquía hispánica o monarquía católica, de reinos y tal, no debemos olvidar que también hay un mito que conviene repasar, y es que no eran precisamente instituciones democráticas las cortes de cada uno de esos reinos. Como ha dicho España, que es un historiador portugués interesantísimo, cuando se habla de las cortes, de parlamentos, da igual si llaman estados generales, asamblea, parlamento, dieta, es decir, la representación del reino
que desde el siglo XIII se pone en marcha en Europa para negociar con el príncipe, a pesar de que en muchos países, en España desde luego seguimos llamándolo así, a partir de las revoluciones liberales burguesas, tiene poco que ver. Es decir, realmente lo que representan las Cortes desde el siglo XVI es cualquier cosa menos al pueblo castellano. Recuerden que las Cortes de Castilla son 18 ciudades desde la conquista de Granada que se incorpora, en donde los dos representantes representan clarísimamente los intereses de una minoría y por lo tanto decir que esa es la representación del pueblo hay que tener mucho cuidado. Se nos va muchas veces, como cuando hablamos de democracia griega, y nos olvidamos que afectaba al 2% de la sociedad. Pero bueno, es un tema que es muy bonito de decir, pero en la práctica no es tal. En cualquier caso, sí es verdad que hay un tema con respecto a la monarquía hispánica de reinos que en los últimos 20 años ha cambiado espectacularmente. Porque se decía que precisamente en el proceso de creación de los estados modernos, que es un tema que todos los profesores planteamos a nuestros alumnos, recuerden, hay que lograr la emancipación del poder político, del imperio y de la Iglesia, tiene que haber un proceso interno que lleve a la concentración de poder político, un enriquecimiento de las funciones del Estado, una independencia frente a otros poderes. En muchas ocasiones en toda Europa occidental se parte de estructuras preexistentes, por lo tanto hay muchas veces que hay instituciones creadas en la Edad Media que van a continuar. Los consejos, tema fundamental, los consejos ya existen en la Edad Media, aunque sean Isabel y Fernando y luego Carlos V quienes los remodelen y los reconstruyan. En cualquier caso, este proceso tiene naturalmente una serie de puntos de los que conviene no olvidarnos, para ver cómo incluso se puede llegar a la afirmación rotunda de algunos historiadores del derecho que dicen que lo que se consigue en la Edad Moderna, incluyendo el siglo XVIII, no es un Estado. Es otro concepto. Verán, no existe una perfecta objetivación del poder de las instituciones. No hay una constitución escrita, con lo cual ningún país europeo, ninguno, tiene en la Edad Moderna un texto que diga realmente cuáles son derechos, deberes del ciudadano, etcétera. Son una serie de normas que se justaponen unas con otras. Por otro lado, hay incoherencias, duplicaciones, indefiniciones, imprecisiones, vacíos, conflictos de poder en todos los organismos de los países a los que incluso llamamos creadores del Estado moderno, que son Portugal, Francia, Inglaterra y la monarquía de Isabel y Fernando. Por otro lado, hay una vigencia del derecho común, derecho tardo imperial. Recuerden, curiosamente, Justiniano vuelve a aparecer como los textos de Justiniano que llegan a través de las universidades, pero hay muchas cuestiones que nos hacen pensar que aún el ejercicio del poder es muy complejo, ni siquiera es homogéneo. Como les he dicho antes, no es lo mismo cómo gobierna Felipe II Portugal que cómo gobierna Castilla, por ejemplo, o cómo gobierna Navarra. Es decir, que hay una falta de homogeneidad incluso en el ejercicio del poder. Por lo tanto, precisamente, hay historiadores, como les he dicho, que llegan a decir que la formación política vigente en la Edad Moderna no es plenamente un Estado, porque con todo lo que implica, no se da abiertamente hasta que triunfan las revoluciones burguesas y crean, entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de que sea necesario que un Estado tenga un corpus legal, llamamos Constitución nosotros, en donde se dice qué es lo que convierte a uno en ciudadano, cuáles son sus obligaciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿qué es lo que ha ocurrido en la formación de los Estados modernos, de todos los Estados modernos europeos? Se dan una serie de circunstancias que son las que explican que de todas las instituciones que podían llevar a cabo esa lucha para conseguir un poder por encima de las demás, podían haber sido las ciudades, podía haber sido la Iglesia. ¿Por qué es la monarquía en Francia, en Inglaterra, en Portugal, en España, en España, Castilla, Aragón? ¿Por qué? Muy sencillo, porque hay una serie de puntos fundamentales. Primero, es evidente que el principio de autoridad es aceptado universalmente, eso nadie lo discute. Por otro lado, además,
el poder del príncipe, recuerden que el príncipe es como llamamos en toda Europa al líder político, basado en el derecho romano. Recuerden que el derecho romano es un derecho monárquico, que es un derecho que acentúa el poder, no es una democracia, no tiende a compartir el poder, sino que trata de aglutinar el poder en torno a una persona. Las nuevas condiciones militares, está claro que es fundamental. Por un lado, las guerras con el exterior, que requieren que haya un ejército que además por los avances técnicos se va a ir convirtiendo en algo que solo el soberano puede tener, los nobles no pueden tenerlo porque cuesta mucho dinero. La artillería es fundamental, por eso se ha dicho que es el arma del rey. Las nuevas condiciones económicas, he dicho que incluso el hecho de que aparezca ese primer capitalismo en la transición del 15 al 16 exige que haya una autoridad máxima que sea capaz de posibilitar que se desarrollen adecuadamente las relaciones comerciales entre las distintas comarcas de un Estado, incluso con el exterior. Las propias tensiones sociales de un mundo tan convulso como finales del siglo XV, en donde hay guerras entre nobles y burgueses, en donde hay guerras entre pobres y ricos, como ha habido siempre, guerras entre la ciudad y el campo, siervos señores, guerras civiles. Recuerden que es la guerra de las dos rosas en Inglaterra, es en España la guerra civil en Castilla. Recuerden que Isabel llega al trono no sin dificultades. En Aragón también hay conflictos, es decir, y en esos momentos de guerra parece que se necesita un líder, un jefe, y será en este caso la corona, la monarquía respectiva, la que consiga, con ayuda también de otro hecho fundamental, la utilización, iba a decir diabólica, de la propaganda. Si hay alguien que la historia de España tiene un sentido de propaganda fabuloso, son Isabel y Fernando. Tanto es así que su versión de los hechos ha llegado hasta nuestros días, incluso hasta en exitosas series de televisión. Fíjense bien, este proceso legitimador de las monarquías lo tenemos en varios casos. Recuerden lo que les voy a decir. Incluso, no es infrecuente, más que en España, curiosamente en Francia, atención, la canonización incluso de algún miembro antepasado de las dinastías. San Luis de Francia. Y en otro caso, en España, tenemos algo absolutamente claro. La utilización, en este caso maquiavélica, por parte de los partidarios de Isabel, por ejemplo, de la acusación a su rey, Enrique, de lo que puede ser el peor desdoro como soberano y como hombre. Enrique es impotente y le engaña a su mujer. Fíjense bien que es una canallada, porque son dos cosas. Por un lado, no es el padre de quien va a ser injustamente reina, la pobre Juana, a la que no quiero llamar como ustedes creen que voy a llamar, no le voy a llamar porque don Beltrán de la Cueva no tiene por qué aparecer en esa historia. Bien, pero fíjense bien, se aprovecha también para llamarle impotente. La palabra impotente para cualquier varón español hasta antes de ayer ha sido dolorosísima, porque es una acusación que uno no se pregunta por qué eso es bien. Por fin, eso lo hace desde el poder el grupo que apoya a Isabel. Ojo, se acaba consiguiendo algo que es clarísimo. Isabel llega al poder por un golpe de Estado. Eso es más claro que el agua. Independientemente, atención, independientemente de que a lo mejor es cierto, hay otras razones, y es posible incluso que no fuese hija de Enrique IV. Pero esa pobre criatura que fue reina hasta 1531 porque murió considerándose reina y, objetivamente hablando, no había motivos para pensar que no lo fuera. Vaya mi respeto a Isabel la Católica, es una de las figuras más gente que ha dado la historia de España, no estoy cuestionándolo, pero su llegada al trono viene precedida de toda una serie de irregularidades, entre otras razones porque había. Recuerden que Isabel, no sé si en la serie de televisiones, recuerden que la madrina de Juana es Isabel. Y no se da cuenta cuando nace
de la ilegitimidad de su sobrina y ahijada. Se da cuenta al cabo de los años cuando le interesa. O sea, quiero decir que en este sentido la propaganda y naturalmente las bellas artes, las artes, es decir, el encumbramiento que los pintores pueden hacer de un personaje es interesantísimo. Que se ha dicho muchas veces, hay uno de los cuadros más espectaculares en este tema, es el de Carlos V en Milver, por Tiziano. Recuerden que Carlos V no participa en la batalla de Milver porque tenía un ataque, bueno, un ataque de algo, tenía varios problemas, algunos de ellos no voy a decir cuáles eran, pero en fin, no participa en la batalla. Estaba en la tienda, el hombre desesperado porque le dolía mucho, bueno, pero Tiziano le tiene que pintar incluso, ojo, esbelto. La armadura de Carlos V, la real, tenía tripita, bebía mucha cerveza, y en cambio el cuadro de Tiziano, bueno, nos pone allí a un líder que, bien, eso, lo mismo que decía Maraval, recuerden, toda la teoría espectacular de nuestro siglo de oro, que en la novela y en el teatro crea una imagen que no se ajusta a la realidad histórica, la idea del mejor alcalde del rey. O esa idea curiosa que queda en parte de la literatura de muchos países europeos, desde luego España clarísimo, de elogiar al rey, incluso poco menos que el rey es el defensor del pueblo frente a las brutalidades de la nobleza. Eso no es verdad. Lo que la literatura del siglo XVI y aún el XVII pone de manifiesto no es cierto. Es decir, el rey, desde Fernando e Isabel, lo que van a hacer es apoyarse lógicamente en la nobleza. Eso sí, les quitan el poder político, mejor dicho, no es que le quiten el poder político, el poder político es delegado de lo que dice la corona, pero llegan a la conclusión de que los reyes son los grandes, pues el mejor alcalde del rey. Recuerden, por cierto, que en Fuenteovejuna, como me decía el doctor Martín Galán, en una representación de Fuenteovejuna que se hizo en la transición española, quitó el autor de esa Fuenteovejuna del año 76, quitó el grito de viva el rey, porque le parecía que eso era el viva el rey. Recuerden, en un texto del siglo XVI es viva la democracia, viva la libertad. Por lo tanto, viva el rey y viva la libertad del siglo XVI en el contexto. Bien, esa idea de Fuenteovejuna, o en definitiva el mejor alcalde del rey, no es cierta, pero la literatura lo que hace es apoyar esta idea. En definitiva, lo que las coronas, porque son las coronas las que llevan a cabo ese proceso de constitución de los estados modernos europeos desde finales del XV y a todo lo largo del XVI, estará marcada por una serie de principios que naturalmente van a tener que enfrentarse a otros problemas. Por ejemplo, hay que dominar la nobleza comprándola, hay que dominar las ciudades, que también es importante, y con respecto al exterior se enfrentan a dos grandes poderes que van a ir dejando de serlo en esa primera etapa de la Edad Moderna. En el XVI y en el XVII lo siguen teniendo, a partir de la segunda mitad del XVII desaparece. Westfalia significa, entre otras cosas, que el imperio y la Iglesia pierden la fuerza que habían tenido hasta entonces. Pero este Estado que se crea en Occidente y en España, claramente desde Isabel y Fernando, perfeccionado por Carlos V, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se ordena? ¿Qué es lo que busca? Por de pronto lo que tiene que hacer es crear un entramado institucional. Y aquí aparece la figura básica que forma parte de lo que es la España de los Austrias, que es la España de los consejos, la polisinodia administrativa. Recuerden, poli, varios, sínodo, colegio. Los consejos. Los consejos, como tantas otras cosas, son una herencia medieval. No sé si hay aquí algún medievalista, pero si hubiera algún colega mío de la facultad, alguno de los de medieval, a lo mejor se alegran, porque los medievalistas se quejan de que hablamos con desdén de la historia medieval. Y nos olvidamos que es una época interesantísima. Se quejan, estoy pensando el doctor Nieto Soria, el doctor Ladero, se quejan de que hablamos siempre con desdén, como si los medievales fueran viejos, etc. Esa larga noche de los tiempos europeos que se decía antes no es verdad. Y desde luego, en lo que es la Baja Edad Media, ciertamente se están dando muchas de las cosas que luego van a durar hasta 1830. Hay un artículo en la revista de nuestro departamento de un profesor, un joven profesor, que demuestra que el acceso al trono de Isabel II se hace exactamente con los mismos protocolos, las mismas ceremonias que en 1452.
Es decir, que Isabel II, en 1833, ya se hace la niña reina, se le hace todo tipo de protocolos semejantes a lo que se habían hecho en el siglo XV. Pero bien, en algunas instituciones medievales es la curia regis, es decir, los compañeros del rey, que están en el origen de lo que es el consejo. Pero, precisamente a partir de este consejo, en principio el consejo real, van a aparecer otros consejos, la polisinodia, que son, lógicamente, el principal instrumento de esa estructura política de monarquía suprafederal, que consiste en que esas instituciones pluripersonales, donde hay un número de... Algunos consejos tenían menos consejeros que otros, consejeros o ministros. Hay que evitar, de cara a los alumnos, debemos evitar utilizar el término ministro, porque pueden pensar en la palabra ministro en otros días, pero realmente en la documentación de la época aparece consejero o ministro. Pues bien, podían ser 12, 15 consejeros los que plantean, a sugerencia del rey, qué es lo que debe hacerse ante determinado problema. Los consejos, naturalmente, serán, por lo tanto, como sabemos, de dos grandes tipos: o temáticos o de área. Los consejos fundamentales, recuerden, serán los de Estado, Hacienda, Guerra, Inquisición, órdenes y cruzadas. Y los territoriales serán Castilla, Aragón, Navarra, Portugal, Países Bajos, Indias o Italia. Lógicamente, Indias, Italia, Países Bajos, Portugal se van creando cuando forman parte de la estructura de la monarquía esos territorios. Estado, Inquisición, Guerra, órdenes, Hacienda y cruzada. Estos organismos son, recuerden, colegiados y pluripersonales. Este es un dato muy importante. Precisamente lo que ocurrirá con la llegada de los Borbones es que la concentración del poder incluso tiene una representación muy gráfica. Donde antes había consejos, habrá personas. Pero lo importante es que sobre una estructura medieval, los reyes católicos y Carlos V, aunque también Felipe II crea alguno, reorganizan un sistema que durará hasta final del antiguo régimen. Si quisiéramos rizar el rizo, yo les diría que todavía hoy en España hay consejos. Hay un consejo de Estado. Hay un consejo de Estado. Precisamente es una herencia nada más y nada menos que del siglo XIII. Lo que pasa que, lógicamente, con un papel radicalmente distinto, porque lo que va a pasar en el siglo XVIII es, vamos a verlo dentro de un momentito, es que se cambia radicalmente el concepto político y los consejos no desaparecen, salvo algunos. En el siglo XVIII no desaparecen los consejos, desaparecen sí, el de Indias, el de Italia, el de Países Bajos, etcétera, pero siguen existiendo. Hay un consejo de Estado en el siglo XVIII, hay un consejo de Inquisición en el siglo XVIII, hay un consejo de guerra. Lo que pasa es que los consejos en el siglo XVIII serán suplantados en cuanto a su poder político por la figura del secretario de Estado del despacho, que será el origen clarísimamente de lo que hoy llamamos ministro. Donde antes había un grupo de 10, 12, 14 personas, habrá una sola, lo que hace que el poder se concentre claramente mucho más de lo que estaba en el siglo XVI. ¿Quiénes quieren en Madrid en el siglo XVI? Cuando Madrid era, con Felipe II, la capital del mundo, podríamos decir que en Madrid habría entre 100 y 150 personas que eran las que estaban realmente al tanto de todo lo que sucedía en el mundo. En el siglo XVIII podríamos hablar de 8. Aparte del rey, serían los secretarios, el presidente del Consejo de Castilla, porque eso sí, el Consejo de Castilla en el siglo XVIII sigue existiendo, hasta el extremo de que incluso la máxima autoridad en la España del XVIII, después del rey, es el gobernador o presidente del Consejo de Castilla. Es un consejo que efectivamente sí tiene importancia, como ahora veremos. Pero en la creación del Estado moderno, incluso en el caso de aquellos países que son los principales de Europa Occidental, que son plurinacionales, que son monarquías compuestas, el siguiente paso, después de la creación del entramado institucional, en que el Consejo es el organismo básico, hay luego un énfasis especial
en la justicia. Y aquí sí que hay un tema importante, es la incontestable superioridad de la justicia real. Y aquí sí que hay un tema que incluso conviene hacer ver a nuestros alumnos. Lo que ocurre en toda Europa occidental es que los reyes acaban consiguiendo, en unos lugares antes que en otros, que cualquier juez, de los muchos que hay, incluso los jueces señoriales, tengan claro que el último autor de esa ley, en nombre de quien se hace esa ley, es precisamente el rey. El rey es la última instancia en la administración de justicia y precisamente por eso se puede apelar a lo que son las dos grandes instituciones de la administración de justicia, en el caso español, que serían las chancillerías, la de Valladolid y la de Ciudad Real, pasada luego a Granada, que van a durar durante todo el antiguo régimen, o las audiencias, que tienen un ámbito menor. En cualquier caso, recuerden que el derecho a apelar a la justicia real no se pierde jamás en la historia española, incluso aunque el régimen señorial domine cronológicamente todo el antiguo régimen, el régimen señorial desaparece precisamente a comienzos del siglo XIX, pero es evidente que hay un hecho que nadie discute, es la superioridad de la justicia real, aunque también aquí tenemos, como les decía antes, esa complicada situación de lo que es el Estado, entre comillas, en el 16, el 17 y aún el 18, es que sigue habiendo diversas justicias, jurisdicciones especiales. El ejército, la Iglesia, el gran tema, la justicia eclesiástica, que ese sí que es un aspecto complicadísimo, ojo, hasta hace muy pocos años. Pero eso nos llevaría también incluso a que en España hemos tenido, más que en otros países, durante mucho más tiempo, por razones distintas y no imputables, atención a Franco, hemos tenido una jurisdicción militar distinta a la que hay en todos los países del mundo, y eso fue, recuerden, desde la ley de jurisdicciones de 1906. O sea, no, es un tema del franquismo. Y en España los concordatos han hecho que durante mucho tiempo los tribunales que juzgan a los eclesiásticos españoles sean precisamente tribunales eclesiásticos. Eso hace 30 años que empezó a modificarse, aunque todavía queda algún pequeño resabio del tema. Pero, en cualquier caso, una justicia mejorada, una burocracia jerarquizada y que depende del rey, pero naturalmente luego hay otro capítulo fundamental: el ejército, la diplomacia y los recursos económicos de la corona. Porque lo que tiene que hacer el rey para ese proceso de centralización, de intento de ampliación de su esfera de poder, es disponer de recursos. ¿Los recursos de dónde han procedido históricamente? Lógicamente, de los patrimoniales de la familia real o de una serie de impuestos que inevitablemente pasan por las Cortes. Por eso, y aquí nos encontraríamos con el tema de las Cortes, la construcción del Estado moderno, que ha dado lugar a toda una serie de trabajos en los últimos años que son muy llamativos. ¿Qué son las Cortes? Bueno, aquí sí que deberíamos decir que hay una diferencia entre las Cortes en Castilla y las Cortes en los reinos no castellanos de la monarquía. ¿Por qué? Porque Navarra sí tiene unas Cortes operativas y sobre todo Aragón tiene unas Cortes operativas. En Castilla las Cortes no tienen ni de lejos el papel que se le ha dado muchas veces. El doctor Carretero, compañero mío de departamento, don Juan Carretero, tiene su tesis doctoral, se trataba de las Cortes en la época de los Reyes Católicos, y él demostró rotundamente que ya los Reyes Católicos casualmente se encontraban con que los procuradores de las ciudades eran los que ellos habían propuesto. El texto en la portadilla de la tesis de Juan Carretero es muy gráfica. A su Alteza le convendría que saliera procurador por esa ciudad de Granada don fulano de tal y tal. Siguiente texto, la comunicación de Granada, el capitán general de Granada diciendo: es un placer comunicar a sus Altezas que don fulano de tal y tal ha sido elegido procurador. Es decir, incluso con Carlos V las Cortes ya están muy domesticadas
y no con ese mito de que las Cortes... Ahora bien, es verdad que las Cortes, para que lo que sirven al menos, es para convertirlas en portavoz de los deseos y de las inquietudes de un pueblo. El hecho de que las Cortes puedan decirle a Carlos V, tenga vuestra Alteza, cuidado que las moscas de Aragón son muy impertinentes, cierre la boca. Recuerden que Carlos V, con su pragmatismo, tenía tendencia a no cerrar la boca. Eso no deja de ser más que una pequeña gamberrada de un procurador aragonés. Pero en cambio, que le digan a Felipe II, tenga vuestra majestad a bien el retirarse de Europa, porque si los herejes se quieren perder, que se pierdan, allá ellos, es un dato muy revelador. Es decir, las críticas, por lo menos las Cortes, sirven de portavoz de algo, un deseo extraño de algunos representantes de alguna parte de la sociedad española. Pero, ¿qué es lo que hay en cualquier caso? Y me he perdido quizá, me he dedicado demasiado a esto. Lo que hay es un deseo de los príncipes hacia concentrar el poder. En todas las partes del mundo, de Europa, lo que se quiere es que haya un poder cada vez más fuerte, con lo cual la evolución hacia el absolutismo va a tener, desde luego en España, un claro proceso que se inicia con los reyes católicos, incluyendo los reyes católicos, continúa con Carlos V, con Felipe II. Recuerden, alguien me podría decir, cuidado, Felipe II acaba sencillamente por no respetar los fueros aragoneses, y con motivo de las alteraciones en la última década, Felipe II acaba con incluso ejecutando a alguno de los que representaban en definitiva el poder foral de Aragón. Es verdad que es el pretexto, se lo da la ayuda que han hecho Antonio Pérez los aragoneses, pero el hecho es que Felipe II no cumple lo que él ha dicho que iba a cumplir. Por otro lado, Felipe IV intenta acabar con ese sistema plurinacional, con la unión de armas, aunque luego se tenga que venir abajo. Por cierto, 1652, ese neoforalismo, ¿a qué se debe? Porque hay dos interpretaciones. Una es que en Madrid la Corte llega a la conclusión de que nos hemos equivocado, es mejor esta idea de sociedad plurinacional de reinos, o es que no puede hacerse de otra manera. Es decir, Felipe IV y Carlos II aceptan la continuidad de ese sistema plurinacional porque lo creen superior o porque no pueden hacerlo de otra manera. Porque mientras tanto, Luis XIV en Francia lo que está haciendo es imponer unos principios en donde, sencillamente, sin llegar, otro tema que conviene recordar, sin llegar a ser plenos, ni siquiera Luis XIV consigue un absolutismo perfecto en Francia. En 1789 todavía había zonas de Francia que no tenían las mismas leyes que París. Fíjense bien lo que digo, 1789, ni siquiera en Francia, en la Francia de la Revolución, se había conseguido el pleno absolutismo y centralismo total. De la misma manera que no resisto una cosa que le voy a decir al doctor Artola. España es el único país de Europa que jamás ha sido centralista al 100%. Navarra y Álava jamás han tenido las mismas leyes que el resto de los españoles. Ni siquiera en el régimen de Franco. Conviene recordarlo, es decir, por lo tanto, hay toda una serie de tópicos que se repiten, como el centralismo español. España no ha tenido nunca un Estado centralista puro. Nunca. Ni siquiera en época de Franco, porque recuerden que Navarra y las provincias vascas y Álava no perdieron incluso una serie de estatus, algunos de ellos, por cierto, que están a la raíz de problemas actuales curiosos. Recuerden que la Comunidad Europea no entiende ciertos temas tan complejos como el cupo vasco, etcétera, etcétera. Es un tema en el que se pasa por encima siempre. El tema catalán está detrás del cupo vasco, y el cupo vasco, recuerden que es algo que hace que paguemos impuestos de una manera distinta, no solamente en cantidad sino en calidad. Por lo tanto, nunca ha habido en España plenamente eso. Pero es que tampoco en la Francia del siglo XVIII se llega a ese absolutismo perfecto. Ahora bien, se pretende. Por eso, el siglo XV, XVI y XVII es el que deberíamos llamar el de las monarquías de absolutismo en formación o de monarquías autoritarias. Sería más correcto, porque el concepto de absolutismo, que
va a ser el que triunfa en Francia a partir de la llegada al trono, cuando después de su minoridad de Luis XIV se pone en marcha y acabará llenando toda Europa de ese deseo que en muchos lugares de Europa se consigue, con la excepción de Inglaterra, en donde, curiosamente, lo que ocurrirá será que triunfará el parlamentarismo inglés de la Revolución de 1688. Pero en cualquier caso, ese otro modelo será un modelo curioso. Por de pronto, lo que se pretende es no algo que sea producto de una teoría, sino que al revés es la práctica la que acaba provocando la teoría. Cuando se ha dicho muchas veces que Bossuet, por ejemplo, va a crear un poco lo que Luis XIV lleva al poder, probablemente, como dicen estudios actuales, confunde los tiempos. Es la práctica política en el día a día la que acaba exigiendo que haya una justificación teórica, y eso es lo que va a llegar después. En cualquier caso, sí es verdad que la práctica del absolutismo, allí donde triunfa, no es uniforme, no siempre triunfa, incluso hay territorios en donde fracasa el príncipe en su intento por construir una monarquía absoluta, precisamente porque hay príncipes inferiores que están en esa tarea. El caso clarísimo, Carlos V. Carlos V no puede llegar a convertirse en el monarca con ese poder incontestado en el imperio, porque otros príncipes, aprovechando muchos de ellos evidentemente la reforma, lo que van a hacer es quitarle esa posibilidad, con lo cual se llega a un hecho muy claro, y es que son monarquías complejas, monarquías en donde incluso aquellas, en Francia, como os he dicho, en donde teóricamente hay un poder absoluto, los límites realmente no son claros, y en muchas ocasiones hay muchos ciudadanos que no dependen directamente ni siquiera del rey, sino de otras instancias de poder diferentes. En cualquier caso, esa frase de tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España, quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo de leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si vuestra majestad lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo. Esto, que es esa idea que yo sigo creyendo que es de Olivares, de 1624, responde a un deseo que está claro en la mayoría de los gobernantes del XVII europeo. Los Estuardo lo pretenden en Inglaterra, lo conseguirán o no es otro tema, Luis XIV lo acaba consiguiendo, nuestros Austrias del XVII lo intentan pero no lo consiguen, pero cuando llega su momento, en el XVIII. Y en el XVIII lo que llega es sencillamente el gran momento histórico, que es el que en España tiene lugar como consecuencia de la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión, recuerden que es sencillamente un momento en el que el pretexto que habrá para justificarlo después de tanto tiempo deriva de algún tema que probablemente no sea tan sencillo como se ha dicho muchas veces. No es una pretensión por parte de Felipe V de imponer en España, desde el origen en que llega una nueva composición política de la monarquía. No es verdad que venga con la idea de centralizar la monarquía, lo cual no significa que su educación, incluso en Francia, no le lleve a ese deseo. De la misma manera que también es cierto que no tenemos tampoco tan claro que los aragoneses, valencianos y catalanes se subleven desde 1700 porque no están de acuerdo con la herencia de un Borbón a una Austria. Recuerden que hasta 1705 realmente la guerra de sucesión no comienza como guerra civil. Tendrá que ser al hilo de la participación de los ingleses y de la flota inglesa que desde Portugal ataca las costas españolas. Es decir, la guerra civil se convierte en esa guerra civil a posteriori de la guerra internacional, que es en cambio la que ha hecho, por ejemplo, que Felipe V se vaya en 1701 a luchar. ¿A dónde? A Italia. Si Felipe II, desde Barcelona, por cierto, se va a Italia a luchar, es porque tiene segura la península.
no se hubiera ido a Italia a luchar si hubiera tenido problemas aquí. Luego, entonces, recuerden que la cronología en este caso sí me parece fundamental. La guerra de sucesión comienza a partir de 1701 como conflicto internacional, incluso comienza en 1702, pero no comienza con conflicto civil hasta 1705. Y eso es importante. Pero antes, ¿qué es lo que se ha dejado, en definitiva, con la administración de esa monarquía supranacional, con el sistema de la polisinodia administrativa, esos asesores del rey? Se ha discutido, y un tema en los últimos años muy frecuente en los debates historiográficos de los constitucionalistas, es el siguiente. La razón última, es una frase textual de un profesor de Historia del Derecho, la razón última de ser de esta complicada polisinodia era, claro está, la colaboración con el rey en el gobierno de la monarquía, bien porque los consejos existieran como expresión del dualismo rey-reino característico de la sociedad de estados, de estamentos, bien porque su fundación o reforma se debiera a la necesidad de poner orden en el volumen enorme de materias que había que tratar y que no cesaron de crecer a lo largo del XVII. Si consideramos la polisinodia desde el primer punto de vista, los consejos venían a ser un límite del poder real. Si, en cambio, hacemos hincapié en el segundo, podían ser un elemento al servicio de los intereses administrativistas del monarca. En cualquier caso, es evidente que la polisinodia es una necesidad precisamente por la concepción del Estado plural. Por eso tiene que haber un Consejo de Aragón, tiene que haber un Consejo de Italia, etc. En cambio, ¿qué es lo que sucederá cuando llegan los Borbones? Los Borbones, evidentemente, sin que inicialmente Felipe V tenga esa idea, ojo, y como ahora veremos o me adelante decir, sin que sea muy distinta al que tenía Carlos de Austria, el proyecto de Carlos de Austria era muy semejante al de Felipe V, como ha demostrado Virginia León, pero en cualquier caso, lo que se produce con la llegada de los Borbones es un cambio radical que sí tiene como causa inicial, sin duda alguna, el castigo a un rebelde. Eso es verdad. Es decir, la nueva planta, el texto de la nueva planta, sobre todo el de 1707, recuerden que, por cierto, la nueva planta, un tema muy curioso, la nueva planta, si dice un profesor Molas, que si a un funcionario en 1720 le dicen por favor dame el decreto de nueva planta, diría, bueno, ¿a qué te refieres? Nueva planta es cualquiera de las reorganizaciones, con lo cual cuando hablamos de nueva planta estamos hablando por antonomasia de la nueva planta que afecta a los fueros de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña. Y más concretamente estamos hablando en la nueva planta de Barcelona. Bien, recuerden que la nueva planta tiene 3 momentos fundamentales, bueno, 4. El año 7, el año 11, que hay que repetirlo porque se ha ocupado Aragón por los austracistas y por lo tanto el Felipe V tiene que volver a ponerlo, o sea, bueno, 1707, Aragón-Valencia, 1714, 15, Mallorca, y 1716, Cataluña. Por cierto, fíjense bien que es muy importante porque en el caso de Valencia y Aragón tiene lugar 1 mes y medio después de la derrota militar, mientras que en cambio en el caso de Cataluña se pasa 1 año y medio de discusión, como dice el propio texto, madura reflexión en Madrid. Es decir, no es inmediata la nueva planta en Cataluña a como lo ha sido en Aragón y Valencia. La idea incluso de castigo aparece rotundamente en 1707, por la rebelión que cometieron Bengoa. En cambio, en el caso de Cataluña se habla de madura reflexión. Bien, ¿qué representan la nueva planta? Que es lo que en definitiva mejor nos ayuda a entender lo que es esa transformación del Estado de los Austrias, plurinacional, federativo, sería incluso una confederación de reinos, a lo que significa el triunfo de esa llamada centralización borbónica. Bueno, evidentemente se sigue, claro, sí, el modelo inicial francés, aunque exista el precedente del deseo de Olivares y la generación de Olivares de haber hecho lo mismo en la década de los años 20 del siglo, 1624-1625, la unión de armas. En cualquier caso, lo que se va a crear por los Borbones es una administración, una alta administración, caracterizada sobre todo, recuerden, por la aparición de unas figuras
unipersonales, unas instituciones unipersonales, los secretarios, el nombre oficial sería secretario del despacho de secretarios, que serán fundamentalmente 5, fundamentalmente secretario de Estado, secretario de Guerra, secretario de Marina e Indias, secretario de Gracia y Justicia y secretario de Hacienda. Estos 5 secretarios, hay veces en que hay 6, hay veces en que se reduce uno, pero en cualquier caso estos secretarios son, en definitiva, los que sustituyen a los consejos. El mero hecho de pensar que lo que antes debatían un grupo de 10, 12, 15 personas altamente preparadas, recuerden que la carrera administrativa, el cursus honorum administrativo es fundamental en la historia de cualquier administración, los reyes escogen lógicamente a los que consideran mejores. No van a escoger a un enemigo, esto sería tonto, pero pensar que se coge incluso esa idea de que si había demasiados obispos y demás, no es verdad. Los consejeros eran personas inicialmente bien preparadas. Muchos de ellos al final, incluso de una vida de servicio a la monarquía, en puestos de menor rango hasta que llegan a los consejos. Pues bien, si antes había 10, 12, 15 personas que debatían, discutían entre sí para dar luego la consulta, el papel, documento en que se llevaba el rey una propuesta. Recuerden que el consejo no era vinculante en su decisión, porque es el rey al que al final pone si está de acuerdo o no. Pues bien, lo que antes hacía un grupo de 8, 10, 12, 15 personas, ahora lo hará uno, que normalmente suele discutir consigo mismo, menos que si está discutiendo con 11 o 12 personas. Es decir, la concentración del poder también llega a este extremo. Pero es que incluso más aún, es que el Consejo, la nueva planta de la administración, aparte de la nueva planta del fuero, que ahora veremos brevemente, es también la que se va a ir constituyendo durante el siglo XVIII de una manera mucho más clara. Estos consejeros debaten, estos secretarios debaten con el rey, pero cada uno individualmente. Hasta que el secretario de Estado, un señor que se llama José Moñino, el conde de Floridablanca, en 1787 da un paso más, un paso fundamental. En lugar de estar sencillamente debatiendo cada uno de los secretarios con el rey, lo que hace es decir, reunámonos en una mesa en donde yo presido, soy el primer secretario, y yo después comunico al rey lo que hemos debatido. Sigue existiendo la posibilidad de que el rey, lógicamente, hable con cada uno de ellos, pero este proceso es la creación de la Junta Suprema de Estado de 1787, que es clarísimamente el origen del Consejo de Ministros, el origen del gobierno. Pero, dicho de otra manera, hasta 1787 no hay nada parecido a lo que es gobierno en la historia de España. Por cierto, hay un país que no tiene Consejo de Ministros. ¿Qué país no tiene Consejo de Ministros? Porque tiene una estructura política precisamente de la época. Estados Unidos. En Estados Unidos no hay Consejo de Ministros. El presidente no tiene un gabinete que se reúna obligatoriamente una vez a la semana, como lo tienen todos los países donde hay un Consejo de Ministros, que en Francia, en Inglaterra, se llamará el premier al primer ministro, pero en el fondo la estructura del gobierno, lo que llamamos gobierno, en Estados Unidos como tal, el gobierno tiene una configuración radicalmente distinta, que es la de la época de fundacional norteamericana, precisamente 1776, 1783, es decir, curiosamente esto. Pero estas reformas administrativas necesitarán también, desde el concepto de centralización, necesitará una serie de funcionarios. Por ejemplo, aparecerá una figura esencial, el intendente, que es el que hace que en los lugares, las intendencias, una intendencia sería mayor que lo que es una provincia hoy, transmitan lo que está diciendo Madrid. En cualquier caso, estas reformas tienen junto a ello un tema básico fundamental, y es sencillamente el de la articulación política española. Y aquí sí que hablamos de la reforma de la nueva planta, que es otra cosa distinta. ¿Qué es la nueva planta? La nueva planta consiste en que, en lugar de haber una federación de reinos bajo la figura máxima del soberano y con muy pocas unidades, muy pocas entidades que unan a todo el territorio, se ha dicho, recuerden que la Inquisición es una de las pocas cosas que une a todos los reinos de la monarquía, a partir de la nueva planta, Aragón, Valencia 1707, Mallorca 1715, Cataluña 1716,
todos los reinos de la antigua corona de Aragón pasan a ser regidos. El texto dice como los reinos de Castilla. No es exactamente así. No hay una uniformidad tampoco, ni siquiera en la nueva planta, como se ha dicho. Por ejemplo, piensen que hay un aspecto esencial y básico de una enorme consecuencia en la historia española, incluso hoy en día. El derecho privado de la corona de Aragón no se modifica. Y les recuerdo que el derecho privado, y estoy pensando en los jovencitos que hay aquí, es fundamental. Porque, entre otras razones, el derecho privado lo que regula nada más y nada menos que las herencias. Y no es lo mismo que en el derecho privado castellano, si un padre tiene 8 hijos, a los 8 hijos les tiene que dejar una parte, y en principio si no hace una modificación que no es fácil de hacer, cada uno de los 8 hijos tendrá eso. En Cataluña, en cambio, es solamente uno el que recibe todo. Ojo, el tema es un tema fundamental. Pues bien, eso no se toca. Como tampoco se toca, atención, la lengua catalana, tal como se ha entendido muchas veces. No es verdad. Se lleva al lenguaje forense, al lenguaje judicial, pero en cambio no se prohíbe. El primer rey que dice algo contra la educación en catalán es Carlos III. No es Felipe V. Pero en fin, en cualquier caso, la nueva planta lo que impone es una reforma político-administrativa de corte castellano, sí, y sobre todo con una cierta militarización en la persona de muchos de los cargos que ocuparán en el siglo XVIII puestos de gobernación en Cataluña, Aragón y Valencia. Eso es verdad. Pero, por otro lado, también esto responde a algo muy claro, a la idea que está triunfando en muchos lugares, por ejemplo en Escocia, en donde se considera que de esa manera se logra, por ejemplo, ampliar el mercado nacional a lugares que antes estaban apartados de él. Es decir, hay en este tema un aspecto que conviene recordar y de nuevo podríamos decir que, como tantas veces se nos piensa distintos, bien, voy a leerles una frase de un profesor inglés, Speck, que al estudiar las circunstancias que llevan a la Unión Anglo-Escocesa de 1707 pone énfasis en los motivos económicos y escribe que el principal incentivo para persuadir a la Comisión Escocesa y al Parlamento de Edimburgo a aceptar la Unión fue la admisión de Escocia en la economía inglesa en términos ventajosos. Pues bien, sencillamente ese tema es el mismo que va a ocurrir también en España de otra manera, y es que Domínguez Ortiz, nuestro gran Domínguez Ortiz, dice que las ventajas derivadas de la abolición de los fueros, sobre todo la desaparición de la anacrónica línea fronteriza que como una inmensa cicatriz atravesaba España de norte a sur, separando a través de multitud de puestos aduaneros Castilla y Aragón, va a ser al cabo uno de los grandes hechos del siglo XVIII. Domínguez nos dice que parece evidente que a la momentánea intención vengativa se unió otra de más largo alcance que se suponía benéfica. El primer Borbón decretó para sus vasallos renuentes la nueva planta como una medicina amarga y a la vez salutífera. Y Domínguez termina con una de las frases más bellas que yo recuerdo de mi antiguo profesor del Instituto de Granada, don Antonio Domínguez Ortiz, nuestro grandísimo historiador, el mejor historiador del siglo XX español seguramente, que dice lo siguiente: más chiquita que el imperio, más grande que Castilla, España es la más excelsa creación del siglo XVIII. Precisamente porque se consigue transformar el Estado plurinacional de los Austrias en el Estado tan vilipendiado de los Borbones, que seguramente requiere que hagamos algunas reflexiones al respecto. Recuerden, España, más chiquita que el imperio, más grande que Castilla, es la más excelsa creación de nuestro siglo XVIII. Disculpen que me he pasado más tiempo del debido, lo siento. Es que tenemos el problema de las clases de hora y media. La facultad nos está maleducando, es verdad.